poco de este tema. Antes de iniciar, quería comentarles algo que quiero que sepan y que conozcan todos los que están uniéndose a esta página de Terapia Física QP, los que están uniéndose a estas transmisiones del equipo del Team Therapy Carlos Rojas. Nosotros somos un equipo de fisioterapeutas que tiene una visión diferente y que busca una filosofía diferente de la forma de atención a los pacientes, quizás añadiendo también y aportando un poco más al mundo de la fisioterapia. Quiero decirles el día de hoy que todas las transmisiones que hemos estado haciendo y las que estamos programando son con la finalidad no solamente de que ustedes como profesionales, los que se han conectado, puedan ver todo lo que estamos nosotros realizando en el campo de la fisioterapia, sino también los pacientes. Es por eso que nosotros siempre invitamos no solamente a los fisioterapeutas, sino también a muchos pacientes o familiares de los pacientes que quieren conocer un poco más de nuestro mundo. El día de hoy quiero también comentarles que el trabajo que está haciendo el Team Therapy en este campo de la fisioterapia está enfocado a ver a un paciente en todas las áreas y la importancia que tiene algunas áreas que a veces descuidamos o que a veces no tomamos en cuenta, pero que son muy importantes. Si nosotros nos ponemos a buscar libros de cómo abordar a un paciente en el sentido de desde qué perspectiva vamos a verlo, un libro que nos puede enseñar cómo vamos a nosotros no solamente evaluar, sino cómo vamos a tomar al paciente si viene de diferentes áreas laborales. No siempre los pacientes vienen de la misma área o de la misma profesión. Entonces tenemos que estar nosotros abiertos para poder abordarlo. Todas las jornadas que estamos realizando están enfocadas a poder aportar en ese aspecto a todos los fisioterapeutas y que también los pacientes sepan y conozcan de nuestra profesión, en el sentido de que nosotros siempre los vamos a querer, los vamos a ver siempre como personas y que nosotros siempre vamos a ser empáticos en la forma de atender. Recuerden que si hablamos solamente, ya empezamos a hablar de columna vertebral, estamos hablando de enfermedades que adolecen y adolecen mucho porque el síntoma del dolor es la principal causa que nos lleva a ir al médico y luego en muchos aspectos siempre van a llegar al fisioterapeuta. Entonces los pacientes necesitan saber cómo es que nuestra relación con estas enfermedades y cómo vemos nosotros desde esta perspectiva a esas enfermedades y que nosotros siempre vamos a buscar el bienestar, la recuperación y también calmar todos esos síntomas que adolecen los pacientes. Estamos nosotros entonces dispuestos a compartir esos conocimientos, lo estamos haciendo de forma gratuita. Queremos también que nos apoyen siempre compartiendo estas transmisiones para que muchos pacientes también sepan que la fisioterapia es un campo donde nosotros estamos unidos, estamos dispuestos siempre a compartir un poco de nuestros conocimientos y poder enseñarles de que la fisioterapia no solamente es ejercicio, que la fisioterapia no solamente es realizar o tiene que ver con la fuerza, sino que la fisioterapia va más allá, va en una convivencia que se tiene con los pacientes. Recuerden que todos no están como en una cirugía unas horas con el paciente y luego vemos si su recuperación en el tema de post-cirugía y ya está. No, nosotros vemos incluso más allá. Vamos a recibir al paciente incluso antes de una cirugía, luego vamos a verlo post-cirugía y luego vamos a ver en su tema de rehabilitación, reintegración a sus funciones. Entonces es un campo donde vamos a acompañarlo tanto tiempo que nuestra relación con el paciente debe enfocarse no solamente al campo de la salud, sino más allá. Tenemos que apoyar muchas veces emocionalmente, psicológicamente, tenemos que darle un respaldo emocional. Ese término siempre tengamos en cuenta. Un fisioterapeuta debe dar un respaldo emocional a sus pacientes. Es por eso que estamos aquí, para aprender un poco más a dar ese respaldo a nuestros pacientes y también poder aprender y que ellos también conozcan con palabras sencillas y también con términos que podamos un poco llevar a la práctica cuando nosotros estamos relacionándonos con los pacientes. Muchos pacientes, los síntomas que tienen no son los síntomas que nosotros vemos en los artículos o no son los síntomas que vemos diariamente en los libros, sino también son síntomas que el paciente refiere
Muchas veces hemos escuchado muchos términos como siento un calambre o siento como si un hilo bajara, siento como un calor, siento un ardor, siento un fuego, siento pequeñas punzadas como clavos y términos que tenemos que nosotros, si bien es cierto, tratar de llevar al paciente a la práctica y tratar de que esos términos para nosotros nos relacionemos más y podamos explicar al paciente que esos términos que nos está dando se refieren a síntomas que pueden llevar a problemas graves o son síntomas que nos están avisando y previniendo de lesiones que pueden ser más severas en su proceso. Entonces estamos aquí reunidos para llevar a cabo ese tipo de enseñanza y ese tipo de comunicación y ese tipo de aprendizaje. Todos los que se han reunido, como siempre, les vuelvo a repetir, nosotros estamos dispuestos a aportar un granito de arena y que ustedes siempre estén dispuestos también a tomar lo bueno y lo que no consideran que les es útil también pueden ustedes aumentar o darnos sus sugerencias para seguir creciendo como profesionales. Estamos nosotros siempre dispuestos a aportar. Les damos las gracias y bienvenidos a todos los que se han conectado. Un abrazo fuerte a todos los países que cada vez se vienen sumando a esta página y también a este equipo que estamos nosotros desarrollando. Tenemos muchas ideas para más adelante y estamos avanzando poco a poco y de la mano de ustedes, estamos trabajando para ustedes. Bienvenidos, vamos a empezar entonces a hablar de patologías en la columna vertebral. Bien, saludos a todos. Empecemos. Nosotros, como fisioterapeutas, tenemos una gran labor en la recuperación, en la prevención, en el tratamiento de la columna vertebral, un segmento del cuerpo, parte del sistema óseo que se encarga de muchas funciones, no solamente biomecánicas, sino también funciones de protección, funciones que están relacionadas a muchos aspectos, así como también la protección y la relación inmediata y directa que tiene con el sistema nervioso. Entonces estamos hablando de un segmento corporal que es la columna vertebral, que tiene como principal protagonista a estos huesos que son las vértebras. Entonces la columna vertebral está compuesta por 26 huesos que están relacionados con el sacro y el coxis, que tienen una relación con la pelvis. Tiene 3 segmentos, como sabemos, que son los segmentos principales que están relacionadas a muchas acciones biomecánicas. Tenemos la más móvil, que es la columna cervical, compuesta por 7 vértebras. Tenemos nosotros la parte de la zona dorsal, que está compuesta por 12 y se relaciona con toda la parrilla costal y todo en relación a los miembros superiores y al control y a la protección también de los órganos vitales del cuerpo. Luego tenemos a 5 vértebras que van a formar la columna lumbar y que van a formar el ancla de todos los músculos que forman el core abdominal o que forman toda la zona abdominal y que van a también no solamente proteger, sino también dar sustento y dar una forma de activación a todo el sistema digestivo y a otros órganos que están en relación al metabolismo del cuerpo. Entonces tenemos a esta columna que tiene muchas funciones, como hemos visto. La principal es llevar dentro de ella a la médula espinal y que de ahí van a emerger los nervios que van a discurrir en todo el cuerpo para llevar información y recoger información de zonas y lugares que son vitales para el cuerpo, así como también encargarse de llevar función y recoger también información de los segmentos corporales como son los miembros superiores y los miembros inferiores. Entonces tenemos esta columna vertebral que su protagonista principal dijimos que eran las vértebras. Son las que se van a articular por unos discos intervertebrales que tienen una gran cantidad de cartílago y que ese líquido que tienen dentro y que se lubrican
ayuda a que estas vértebras tengan una movilidad y una repercusión a nivel biomecánico cuando nosotros realizamos funciones. Entonces, la columna vertebral es tan importante y tan valiosa que muchas veces la descuidamos. La descuidamos incluso desde niños, en el sentido de que a veces, actualmente, incluso hay algunas prácticas que no ayudan a un buen alineamiento, que no ayudan a tener una buena estabilidad incluso. ¿Por qué? Porque primero está el uso de los celulares. Muchos desde muy niños están con el uso del celular. Empezamos a tener problemas posturales por el uso del celular. Tenemos también problemas en el colegio por el tema de cargar una mochila pesada. Tenemos también problemas ya desde muy pequeños a veces por el tema de la postura, muchos a veces con la obesidad relacionados, otros también con problemas que tienen que ver con la delgadez, con problemas de bajo peso. Entonces ya estamos hablando de problemas que se van presentando muy prematuramente si hablamos de un órgano tan fuerte y tan bien organizado. Ahora, relacionado, va pasando el tiempo y muchas veces ya cuando llega a madurar el ser humano, cuando estamos hablando ya de la madurez, la formación completa de los huesos, si nosotros hemos llegado con problemas, entonces ya podemos incluso sospechar de qué puede pasarle a este paciente. Y eso es algo muy importante, porque si nosotros trabajamos en la prevención, vamos a tener menos síntomas en cualquier enfermedad que nos pueda dar a futuro. Pero si no trabajamos en la prevención y descuidamos, que es lo que eventualmente hacemos las personas cuando estamos en nuestras actividades, empezamos a tener muchos problemas y de ahí nacen muchas patologías. Entonces, estamos hablando de que la columna vertebral experimenta una serie de situaciones, no solamente físicas, sino también puede haber procesos o sucesos traumáticos, y eso incluso nos avisa y nos da una alarma de qué es lo que puede suceder. Ahora, tenemos un complejo anatómico que está en relación a muchos otros sistemas y a muchos otros órganos. Recuerden que la columna cervical es una zona que transcurre no solamente tantos nervios principales que van a todo el cuerpo, sino también la circulación sanguínea. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos todo el sistema nervioso que discurre y baja por la columna vertebral a nivel cervical, y también vemos que sube, ¿de acuerdo? Sube toda la irrigación sanguínea junto con los vasos linfáticos que llevan toda la nutrición y que recogen también todo de la parte superior del cráneo. Entonces, estamos frente a un primer segmento, que es la columna cervical, tan importante para el cuerpo humano, y es la que actualmente se está viendo incluso más afectada. Y antes teníamos más problemas en la zona lumbar, si bien es cierto, teníamos incluso más incidencia de pacientes a nivel lumbar. Actualmente, por el uso de los celulares, de aparatos electrónicos y muchas experiencias que se están teniendo con la tecnología y con algunos cambios en la vida de los pacientes, está relacionado mucho con el problema cervical. Entonces estamos hablando de una zona corporal anatómica que tiene un valor muy importante, no solamente a nivel biomecánico, sino también de funciones. Muchos pacientes tienen problemas a nivel cefálico porque hay un problema a nivel de la columna cervical. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos pacientes que adolecen dolor de cabeza, tienen problemas de visión, de audición, muchas veces sienten mareos, una serie de síntomas. Incluso hay pacientes que solitos se diagnostican y dicen tengo migraña, pero cuando se le hacen las pruebas clínicas o también el médico evalúa, no arroja los síntomas de una migraña común, sino que también son periodos o problemas que están relacionados al estrés, a la fatiga muscular a nivel cervical y un problema postural que están ocasionando un dolor que proviene a nivel cefálico. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos esos aspectos. Ahora, si bajamos un poco más, tenemos la columna dorsal. Está relacionada, como lo dijimos, con toda la parrilla costal. Y si bien es cierto, los nervios que emergen de ahí se relacionan mucho con todos los órganos que
se encuentran no solamente en la parte superior del tronco, sino también en la parte inferior. Entonces, si nosotros tenemos problemas posturales o deformaciones, como son la escoliosis, la cifosis, la hiperlordosis, que está relacionado más al tema de la zona lumbar, tenemos nosotros unos problemas que pueden estar ocasionando síntomas que se relacionan con otros órganos o que se relacionan con otros sistemas, y la raíz del problema es la columna vertebral. Entonces tenemos que nosotros siempre comentar con los pacientes que la columna vertebral no es un segmento del cuerpo que simplemente cuando vamos envejeciendo, cuando tenemos una caída o un sobreesfuerzo, de repente viene el daño, sino que viene un proceso que va acompañando conforme van pasando los años y el tiempo, y se vuelve crónico, y ese problema empieza a evolucionar, y al evolucionar se desarrolla una enfermedad, se desarrolla una patología, y nosotros tenemos que ir contra el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que ver su pasado del paciente, ver la raíz del problema. Si se trata de problemas que hemos estado conversando, tenemos que nosotros ya desde ahí empezar a buscar la solución. Muchos pacientes que tienen problemas en la columna vertebral, que tienen patologías en la columna vertebral, empiezan con el término de poder recuperarse lo más pronto posible, cuando el problema viene incluso desde muchos años atrás. Entonces, el trabajar y el especializarse y el tener toda la perspectiva del tratamiento de la columna vertebral, estamos hablando de un tratamiento que muchas veces no solamente va a ser a corto o a mediano plazo, sino también va a tener que ser a largo plazo. Es por eso que nosotros hablamos mucho en columna vertebral del seguimiento que se hace al paciente, porque los pacientes muchas veces vienen por el síntoma y también se van de nuestras manos por el síntoma. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vienen con el síntoma del dolor y a veces acompañado de otros síntomas, hacen rehabilitación, las primeras sesiones o el primer protocolo que se aplica es justamente trabajar con los síntomas. El paciente ya no siente los síntomas y ya no viene a las sesiones de rehabilitación porque siente que se ha recuperado. Algo falso, porque tenemos un problema de fondo muchas veces que necesita un tratamiento más amplio, que necesitamos nosotros retroceder el tiempo para poder recuperar esa columna vertebral, no solamente biomecánicamente, sino también en relación a las funciones que se han visto afectadas en todo ese proceso. ¿De acuerdo? Espero estar ya aportando en ese aspecto de cómo vemos nosotros al paciente. Bien, ahora vamos a pasar a la evaluación, algo muy importante, la evaluación de la columna vertebral. ¿Cómo nosotros vamos a evaluar? Existen mucha bibliografía donde tenemos muchas pruebas clínicas que nosotros vamos a utilizar para poder evaluar la columna vertebral. Si bien es cierto, eso lo vamos a estudiar desde otra perspectiva. ¿Qué quiere decir eso? Las pruebas clínicas, yo estoy seguro que ustedes tienen mucha bibliografía para hacer pruebas clínicas a nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel lumbar, a nivel del sacro, a nivel de la relación con la pelvis y con los miembros inferiores. Hay muchas pruebas que nos indican problemas y nos dan un diagnóstico. Si bien es cierto, eso lo vamos a estudiar desde nuestra perspectiva académica, y para eso nosotros estamos desarrollando, les voy contando, un grupo, ¿de acuerdo? Esta es una página, la Terapia Física QP. Estamos creando un grupo de Terapia Física QP para poder llevar la bibliografía y poder dárselas con cada jornada que estamos haciendo. Es decir, que si desean muchos, porque hay muchos estudiantes, hay muchos profesionales que se interesan por esta área, vamos a nosotros poner en ese grupo que vamos a estar ya disponiendo estos días, de acuerdo, estén atentos, entre mañana o pasado, vamos a poner en la página el grupo de Terapia Física QP. Es un grupo donde se puede poner información, y nosotros vamos a poner la información de todas las jornadas, es decir, de la columna vertebral vamos a tener nosotros todo en relación a la anatomía y fisiología. Vamos a poner también lo que nosotros consideramos que nos ayuda un montón en el tema de análisis clínico, de evaluación también, de tratamiento y de seguimiento. Entonces nosotros vamos a estar comunicándolo y vamos a tratar de hacerlo a la par con
las ponencias que vamos a ir teniendo. Eso quiere decir que incluso hemos estado conversando con el equipo para poderlo hacerlo un día antes. Entonces ustedes van a poder ir revisando para que podamos hacerlo incluso más corrido estas jornadas donde vamos a hablar, como les vuelvo a repetir, de cómo nosotros abordamos al paciente. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado esa idea. Pueden comentarnos sus sugerencias también y estar atentos al grupo. ¿De acuerdo? Vamos a crear un grupo del Team Therapy que está relacionado al Terapia Física QP para que podamos compartir nuestra bibliografía que tenemos y que nosotros consideramos útil para la evaluación del paciente. Entonces, en ese aspecto no se van a quedar solamente con las ideas y con la propuesta que tenemos, sino también van a tener la bibliografía a la mano para que puedan utilizarla. ¿De acuerdo? Vamos entonces nuevamente a la evaluación. Cuando llega el paciente, ¿de acuerdo?, tenemos que ver varios aspectos. Si bien es cierto, nosotros vemos el tema mucho de observación, porque un fisioterapeuta es muy observador, ¿de acuerdo? Incluso muchas veces desde la universidad, ustedes desde evaluación, porque todos hemos pasado por ese semestre o por ese año donde hemos hecho mucha evaluación. Íbamos incluso no solamente evaluando a nuestros compañeros, sino también cuando íbamos a casa, salíamos de compras, íbamos a una fiesta o donde pudiéramos estar, ya estamos viendo si es que había un desnivel, si es que una persona caminaba mal. Entonces vemos una serie de situaciones y que nosotros nos hemos ido volviendo muy analistas. Es por eso que nosotros debemos desde un inicio, al momento de evaluar al paciente, ir determinando, de acuerdo, cómo el paciente se comporta, no solamente físicamente, sino también cómo el paciente viene a quejarse del dolor. Hay pacientes que vienen como trayéndonos un problema que ya odian o que ya detestan. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente viene y si le vamos a ponerle una figura, ¿de acuerdo? Vamos a suponer el día de hoy que esto es el dolor, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo más... Ahí está. Esto es el dolor. El paciente viene y dice, me duele un montón la columna, todavía nos dicen, ¿no? A muchos nos ha pasado, o sea, nos dicen, me duele la columna. Y nosotros, ¿qué zona o por dónde empezar o qué diagnóstico tiene? Entonces, el paciente muchas veces viene a dejarnos ese dolor porque ya no lo soporta. Ahí ya vemos una actitud de, aquí está mi dolor y haga usted lo que tenga que hacer porque ya no lo quiero ver, ya no quiero ver este dolor. Entonces, como decíamos, el síntoma del dolor es lo primero que llega y que trae al paciente, porque si no fuera por este dolor, el paciente no vendría. Si bien es cierto, porque muchos pacientes esperan a sentir dolor, así como a muchos nos pasa, incluso también con el tema dental. Si no nos duele la muela, no vamos al dentista. Entonces es algo que tiene que ver mucho con la educación en salud. Y para eso estamos aquí. Para nosotros hablar no solamente a los profesionales, sino también que ustedes puedan comunicar a los pacientes donde sea que se encuentren. Estoy seguro que acá hay muchos conectados de muchos países y eso es algo muy agradable porque podemos estar compartiendo y llevando conocimiento a muchos lugares. Y también si hay pacientes, ustedes pueden mandarle este video a un paciente que está sufriendo de la columna para que un poco conversemos de cómo nosotros vemos y en realidad él mismo se va a identificar y va a decir, sí, realmente el dolor que siento en la columna, quiero que me lo quiten, por favor, haga lo que tenga que hacer, póngame esa corriente que le calmó a mi vecino, o póngame ese calorcito, o póngame esa vibración, pero haga lo que sea y no quiero ver este dolor. Entonces el dolor es lo que nosotros tenemos que evaluar primero, ¿verdad? Si bien es cierto, tenemos una escala del dolor del 1 al 10 o del 0 al 10 que consideramos nosotros para ver cuánto valor tiene, tenemos que también ver cuánto tiempo está cargando este dolor el paciente. Este ya se va a convertir, le vamos a poner dolor, ¿de acuerdo? Son juguetes de mi hija, ahorita me los va a quitar seguramente. Estos juguetes, de acuerdo, este dolor que le vamos a poner, ¿de acuerdo? Este juguete, el nombre de dolor, los pacientes lo cargan por mucho tiempo y en la evaluación nosotros tenemos que valorar eso. ¿Por qué? Porque nosotros debemos considerar el dolor como un síntoma que si es crónico, ¿de acuerdo? Está nosotros ya dándonos a entender de que el paciente trae un problema, ¿de acuerdo? Ya hace muchos años, porque si el paciente viene y te dice me duele cada 2 meses,
cada 2 meses hay que retroceder probablemente un año. Y si te dice, me duele en cierta temporada, quiere decir que hay que retroceder incluso más años, ya no meses. Tenemos que nosotros entender ese aspecto. Ahora, el dolor, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, es un síntoma que se puede ubicar en alguna zona específica de la columna, nos está dando el primer síntoma que debemos empezar a visualizar y poder buscar la raíz del problema. Muchas veces ese dolor está ubicado en una zona que está haciendo compensación. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo un problema en la zona cervical, probablemente la cabeza del paciente está mucho anteriorizada hacia adelante, ¿de acuerdo? El dolor venga en la parte dorsal. El paciente dice, me duele un montón en la parte dorsal, y eso es porque el dolor, si bien es cierto, se ubicaba o debería estar arriba, por la biomecánica que está pasando, el dolor se viene a la parte dorsal. Entonces tenemos que nosotros ser muy cuidadosos, muy observadores, y también preguntar mucho de qué es lo que el paciente realiza, cuáles son sus actividades que constantemente hace, para nosotros buscar no solamente en la evaluación la raíz del problema. Ahora, muchos pacientes traen un diagnóstico médico. Esos diagnósticos médicos están relacionados con la palabra algia, ¿verdad? Hemos tenido diagnósticos médicos que nos mandan al paciente con una cervicalgia, con una dorsalgia, con una lumbalgia, con una ciatalgia. Entonces, vienen todos cargados del dolor. Dice, acá está la parte cervical con su dolor, todos con su dolor. Muy bien. Si bien es cierto, existe el síntoma, tenemos que ver dónde está la raíz del problema. Porque el dolor se puede originar por muchas razones. Un proceso traumático, puede deberse a un proceso degenerativo, puede deberse a un problema biomecánico, a un problema articular, a un proceso anatómico que está pasando, a una deformación, a un problema postural, a un problema de tejidos blandos, a un problema del sistema nervioso, a un problema que esté relacionado a alguna actividad constante que está estresando una zona que no está preparada para cumplir esa función. Entonces tenemos varios puntos importantes que debemos ver siempre al paciente. Entonces, el paciente cree que el dolor es la enfermedad, y eso es algo que debemos empezar a cambiar. Muchas veces ese dolor se va multiplicando en 2, se va multiplicando en 3, y tenemos un dolor que está siendo cada vez más fuerte. Entonces, ese dolor nos está dando uno de los hilos que debemos nosotros saber, ¿de acuerdo? Y ir visualizando dónde está la raíz del problema. Y desde ahí debemos partir, porque los pacientes, si bien es cierto, creen que es la enfermedad, nosotros tenemos que explicar al paciente que ese dolor es un síntoma. Y ese síntoma nos está mostrando la verdadera enfermedad, porque una lumbalgia es un dolor referido de la zona lumbar, una cervicalgia es un dolor referido de la zona cervical. Entonces, tenemos que ver la raíz del problema. Ahora, los pacientes nos van a hacer llegar material y análisis o exámenes clínicos que nosotros tenemos que evaluar y darle nosotros una perspectiva de cuál es el problema, y también tenemos que saber qué es lo que está sucediendo en esa zona. Sería genial, vamos a ver si es que podemos organizar alguna jornada de radiografías, de cómo evalúa la fisioterapia una radiografía, porque si bien es cierto, vemos nosotros anatómicamente las estructuras, nosotros analizamos mucho el tema biomecánico, el tema estructural en una radiografía, y eso lo hacemos nosotros con una visión del movimiento, con una visión de la función, con una visión de la edad, de la estructura corporal del paciente y de las actividades que hace el paciente. Entonces nosotros tenemos un abanico de situaciones que están pasando y que debemos ir tomando y descartando, y también eso nos va a ayudar a aportar en el tratamiento. Entonces, ese dolor que tiene el paciente, lo vuelvo a repetir, tenemos que explicarle al paciente que solamente eso es un síntoma y que vamos a evaluar la raíz del problema, porque nosotros queremos solucionar y queremos atacar la verdadera enfermedad. El paciente puede estar teniendo el desarrollo de una hernia, que puede estar en una primera fase, y nosotros no vamos a poder
en ese momento diagnosticarla, porque eso lo hace el médico con una resonancia magnética. Entonces, tenemos que tener cuidado y explicar al paciente que es un proceso que nosotros vamos a ir de la mano conforme va pasando el tratamiento, ir viendo si realmente quitamos las sospechas de una enfermedad que está desarrollándose, o que pueda la paciente complementar sus exámenes y tener la opinión también de los médicos para nosotros tener un diagnóstico que nos lleve a proponer un tratamiento que sea efectivo en esta enfermedad que pueda padecer el paciente. Bien, continuamos. El dolor entonces es uno de los primeros problemas. Ahora, si bien es cierto, tenemos también un problema a nivel postural. Los pacientes siempre van a tener posturas antálgicas, porque el dolor me lleva a una postura antálgica, que yo tengo que estar tolerando o soportando ese dolor. Muchas veces, muchos pacientes que tienen problemas a nivel de la columna vertebral, sus niveles de tolerancia al dolor por los medicamentos que han utilizado, por el tiempo crónico muchas veces que llevan el dolor, sus umbrales del dolor son altos. Entonces el paciente ya convive con el dolor. Y eso es algo que a nosotros también nos puede despistar en el tema de buscando la raíz del problema. Muchas veces ese dolor, el paciente puede decirte un 5, que en realidad es un 8, solo que con tanta convivencia bajó, disminuyó por su umbral del dolor y el paciente lo refiere como un 5, pero en realidad es un 8. Entonces eso podemos evaluarlo con las pruebas clínicas que todos conocemos, y que nosotros también vamos a estar compartiéndoles en el grupo que estamos organizando para que ustedes puedan ver, estudiarla nuevamente las pruebas clínicas, porque si hablamos de toda la evaluación de resonancias magnéticas, de radiografías, de ecografías u otros exámenes como también tomografías, que pueda haber una electromiografía, nos pasaríamos mucho tiempo. Estamos enfocados, como les digo, a cómo tratar y ver al paciente. Igual en el tema de evaluación, si empezamos a hablar de todas las pruebas clínicas, se nos va a pasar el tiempo y nosotros no vamos a poder incluso completar. Es por eso que les vamos a mandar la información en este grupo para que podamos descargarla y podamos estudiarla, los que verdaderamente están interesados en ver esta visión que tenemos de cómo nosotros tomamos a la columna vertebral. Entonces tenemos esta postura antálgica producida por el dolor. El dolor es el que va cambiando y va teniendo posturas antálgicas el paciente. Entonces la columna, al verse afectada, empieza a tener un problema de alineamiento. Todos podemos nosotros tolerar el peso del cuerpo cuando estamos alineados. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se ponen de pie, ¿de acuerdo? Y pueden mantener un peso determinado o su propio cuerpo, lo pueden hacer si están verdaderamente alineados. Pero si ustedes se ponen de pie y ponen todo su peso a uno de sus hemicuerpos, a un lado, ¿de acuerdo? Van a empezar a sentir fatiga, no solamente en el lado contrario, porque también está resistiendo la caída del cuerpo hacia el lado contrario, sino también la fatiga del lado que está contrayendo para poder llevar yo mi cuerpo hacia el otro lado. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que estas posturas antálgicas van a traer una serie de cambios, no solamente en el tejido compacto, hablando de las articulaciones, huesos biomecánicamente, sino también a nivel de tejidos blandos, como son los músculos, tendones, los ligamentos. No solamente, también tenemos las venas, arterias, que están relacionadas a la columna vertebral y que también se ven afectadas. El paciente va a tener una serie de síntomas que nos van a referir en el momento de la evaluación. Ahora, después de esto nosotros vamos a ver el tema funcional. Tenemos el tema del dolor, que es por el que el paciente llegó. Tenemos el tema de la postura antálgica producto del dolor, que el paciente también casi siempre tiene estos dos factores durante la evaluación. Lo otro que tenemos que ver es la función, ¿de acuerdo? La función que puede hacer el paciente, tanto con sus miembros inferiores como con sus miembros superiores, así como el de su columna a nivel de rotaciones, ¿de acuerdo? De rotaciones, es algo muy importante, ya que eso a mí me da la
posibilidad de pensar en cuánto tiempo al paciente lo ha tenido atado este dolor y este problema. ¿Qué quiere decir eso? Algo simple, cuando ustedes le dicen póngase de pie al paciente o suba a la camilla o acomódese boca arriba o boca abajo, que es lo que les decimos a los pacientes para que nos puedan entender, en ese momento el paciente se moviliza, utiliza sus miembros superiores, utiliza sus miembros inferiores para subir, para echarse, de acuerdo, para rotar. Entonces, para poder hacer una transición, ahí debemos darnos cuenta de que el paciente tiene movimientos antálgicos también. Se queja o incluso no puede subir, necesita ayuda. Y mientras más grave es el problema, más limitaciones va a tener. Y eso es algo que debemos observar durante la evaluación y tomar en cuenta mucho para nosotros ir explicando después, una vez que hayamos evaluado al paciente, todo lo que está aconteciendo en su cuerpo. Porque no es algo sencillo, es algo que lleva tiempo al paciente haber desarrollado la enfermedad que tenga o la patología que tenga, y que también está ocasionando una serie de problemas que pueden ocasionar incluso otras enfermedades, otras disfunciones, o ya están ocasionando otras disfunciones. Entonces es un tema muy importante la evaluación. Una vez que nosotros vemos el tema de función en el cuerpo, ¿de acuerdo? Tenemos que ver cómo el paciente ha estado lidiando con toda esta evaluación antes de venir, ¿de acuerdo?, a ser evaluado por un fisioterapeuta. ¿Qué quiere decir eso? Todos los pacientes, al estar con dolor, al estar con problemas posturales, al tener problemas funcionales, los pacientes, ¿de acuerdo? Los pacientes han ido al médico muchos meses antes, en algunos casos incluso años atrás, por un dolor simple tal vez, por un problema de fatiga tal vez a nivel muscular, y han recibido medicamentos, tienen algunos medicación actual, incluso han pasado por medicamentos que han ido evolucionando porque el paciente ya no toleraba, ha sido uno más fuerte para que pueda tolerar y también pueda luchar contra el dolor o el síntoma que haya tenido. Entonces algo muy importante, porque los pacientes que han tenido en su historial clínico la administración de medicamentos, ya sea diclofenaco, ketorolaco, todos los medicamentos que están relacionados no solamente al tema del dolor, sino también como relajantes musculares. Son pacientes que su umbral del dolor sube, ¿de acuerdo? Porque conviven con el dolor. Y son pacientes también que al tener una medicación muchas veces estar entrando a fisioterapia con medicación no nos hace ver la evolución real de los pacientes. Si estamos con un paciente agudo, ojo, si estamos con un paciente agudo, tenemos que ver la administración que le está dando el doctor y ir a la par con eso en el proceso de rehabilitación. Pero si el paciente ya no consume ningún medicamento, pero él quiere aportar, a veces él dice, ya termino mi terapia y luego voy y me tomo mi pastilla y descanso. Al día siguiente les dice a ustedes, he dormido genial. Tal vez no ha sido por el tratamiento, sino ha sido porque ha tomado el medicamento, porque son medicamentos fuertes. Entonces tenemos que nosotros tener una perspectiva real del problema. Si no tiene y no está administrándose ningún medicamento, tenemos que nosotros conversar eso con el paciente y que sepa que los medicamentos, si bien es cierto, ayudan a mejorar y ayudan a quitar muchas veces algunos síntomas como el dolor o el estrés muscular, los relajantes musculares, nosotros necesitamos saber su proceso real del paciente, y eso lo sabemos tomando en cuenta si recibe o no medicación y si nosotros estamos trabajando a la par. Si estamos trabajando a la par, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que aportar durante el tratamiento para disminuir los síntomas. ¿Listo? ¿Estamos claros entonces de ahí? Bien, estamos entonces con el tratamiento. El tratamiento, de acuerdo, que nosotros vamos a plantear una vez realizado la evaluación, tenemos que enfocarnos primero en los síntomas. Nosotros cuando estamos realizando los tratamientos a nivel de la columna vertebral, tenemos que pensar en que esos síntomas han traído al paciente, pero esos síntomas también van a hacer que una vez que se retiren, nos va a hacer ver la enfermedad como tal y nosotros tenemos que trabajar ahí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existen muchos ejercicios dentro de la fisioterapia que nosotros podemos administrar a nuestros pacientes que están relacionados a mejorar y calmar, ¿de acuerdo? Calmar los síntomas como son
el dolor, la fatiga muscular, liberar algunas articulaciones, liberar también los músculos, el tejido facial y muchas otras. Pero tenemos que empezar siempre con los pacientes. Lo que les voy a recomendar es algo que nosotros lo vemos desde la perspectiva del Team Therapy, desde la filosofía que tiene el Team Therapy frente a las diferentes patologías. Siempre antes de empezar un tratamiento debemos tomar en cuenta que el paciente no debe padecer los síntomas de forma aguda o no debe padecer los síntomas que estén relacionados más al 60 o al 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente tiene todos estos síntomas, debemos nosotros disminuir la mayor cantidad que podamos para que podamos así iniciar las actividades y los ejercicios que siempre van a tener una evolución. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a empezar a hablar de tratamientos de la columna vertebral, tengo que pensar primero en que tengo que disminuir los síntomas para entrar a hacer un tratamiento en relación a las actividades funcionales, a los ejercicios terapéuticos que yo como fisioterapeuta voy a aplicar de acuerdo a la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que parte del tratamiento está en trabajar los síntomas. Y eso tenemos que explicar desde el inicio al paciente, porque ha pasado mucho que al paciente entró a tratamiento de fisioterapia, nosotros abordamos el tema del dolor, los síntomas, el adormecimiento, los problemas de circulación. El paciente, una vez que va perdiendo los síntomas, se va porque piensa que se está recuperando. Volvemos atrás. Tenemos que explicar a los pacientes que los síntomas solamente es una capa externa de la enfermedad. Una vez que nosotros quitamos esa capa externa con mucho trabajo, porque quitar el dolor nos lleva mucho trabajo, podemos aplicar equipos terapéuticos, de acuerdo, que tenemos nosotros muchos en las clínicas, consultorios o gabinetes o centros de rehabilitación. Si bien es cierto, podemos aplicar electroterapia, podemos aplicar ultrasonido, magnetoterapia, podemos utilizar no solamente la termoterapia, sino también rayos láser y otra serie de instrumental o agentes físicos que me van a ayudar a mí a combatir todo eso. Eso es un tema que es muy amplio. Nosotros también, si hablamos de agentes físicos, lo vamos a tener que hacer incluso por jornadas para poder ampliarnos y tomar las cosas muy importantes que hablamos de cada agente físico. Lo vamos también a organizar, lo vamos a apuntar dentro de las jornadas que vamos a hacer. Estamos nosotros dispuestos a tocar una serie de temas. El día de hoy estamos viendo la perspectiva de abordar al paciente, recuérdenlo siempre. Muy bien, tenemos entonces eso. Quitamos el dolor con los agentes físicos que ya conocen, viendo los parámetros, viendo cómo aplicar y cómo ayudar a eliminar el dolor. Queremos eliminar este dolor. Una vez que lo eliminamos, despídanse del dolor. Una vez que lo eliminamos, tenemos que trabajar con estas posturas antálgicas en el tratamiento. Tenemos que conseguir que el paciente pueda estar en posiciones, ¿de acuerdo? En posiciones que su cuerpo pueda cumplir una buena función. Recuerda que esto estaba relacionado a la función, a cómo se desplazaba, a cómo el paciente se trasladaba. Tenía que ver con todo eso. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el tratamiento se enfoca a quitar el síntoma, ya lo quitamos, y a mejorar todo relacionado al alineamiento a nivel articular, a los espacios intervertebrales, relacionado a todos los músculos que están en relación a la columna vertebral, y después de eso tengo que abordar al paciente funcionalmente. Entonces, así como nosotros abordamos al paciente en la evaluación, también vamos abordándolo en el tratamiento. Y eso es algo muy importante que debemos tomar siempre en cuenta, porque si nosotros en la primera sesión le hacemos hacer ejercicios, el paciente ya entiende de que incluso ya puedo hacer ejercicios, dice. Porque él no va a entender que un ejercicio de Williams, una técnica que pueda usar de RPG o cualquier acción relacionada a liberar espacio articular, el paciente no lo toma así, lo toma como si fuera un ejercicio en sí. Y el paciente dice incluso, me han calmado el dolor y ya puedo hacer ejercicio, ya estoy bien. Entonces al paciente tenemos que explicar que son etapas y esas etapas son muy importantes para su recuperación y poder luchar contra la enfermedad de fondo.
En la enfermedad de fondo podemos tener una serie de patologías. Podemos mencionar primero los problemas a nivel biomecánico, que son los problemas que están relacionados a la postura y a la deformación. Tendríamos ahí problemas en la zona cervical, ¿de acuerdo? Todas aquellas relacionadas a una rectificación de la columna cervical, que quiere decir que la columna tiene una curvatura, que es una lordosis anatómica normal, se rectifica porque el paciente tal vez camina mucho con la cabeza hacia posterior o incluso también la lleva mucho hacia anterior y la columna cervical pierde su curvatura. Podemos hablar también de problemas relacionados a una escoliosis, porque la parte cervical también colabora muchas veces con la escoliosis. También podríamos hablar de un proceso degenerativo, como es la artrosis, o también podríamos hablar de un problema a nivel de las estructuras, como es la listesis, cuando se desplaza una de las vértebras de la columna. También podríamos relacionarlo con rotaciones de algún grupo de vértebras. Entonces también podríamos relacionarlo con problemas a nivel de los discos intervertebrales. Entonces hablar de patologías nos abre todo un abanico de posibilidades que el paciente tiene que prevenir. Ojo, porque un problema tan pequeño como una cervicalgia nos puede llevar a desarrollar problemas incluso que van a requerir de una intervención quirúrgica, de una operación. Entonces tenemos que empezar a trabajar y explicar al paciente, porque ese tiempo que nosotros pasamos con los pacientes tenemos que aprovechar al máximo, no solamente para aportar con agentes físicos, no solamente para aportar con ejercicios terapéuticos, no solamente para aportar con técnicas manuales e instrumentales que van a liberar a mi paciente de su dolencia o de sus síntomas, sino también de que debemos abordar a ese paciente desde una perspectiva que el paciente entienda de que hay cosas que pueden dañarle más, hay cosas que pueden ocasionar problemas más severos, y nosotros, si llegó con un simple dolor, podemos nosotros aportar a todo ese proceso y darle el valor, no solamente a nuestro trabajo, sino darle valor al cuerpo, porque muchos pacientes no le dan valor al cuerpo. Muchos también sí, y los pacientes le van a dar el valor que merece el cuerpo humano si nosotros le damos a conocer cada parte del cuerpo que tiene su valor. Es por eso que los síntomas son solamente algo externo que llega y que empieza a dañar al paciente, si bien es cierto, pero nosotros luchamos contra eso. Y ahora tenemos que luchar contra ese pensamiento que se tiene de las patologías de la columna vertebral. Bien, seguimos. Una vez que yo conseguí en el tratamiento mejorar su alineamiento con las actividades que hemos realizado para conseguir un mejor espacio intervertebral, para conseguir una mejor movilidad a nivel de las vértebras, a conseguir todos los músculos que interactúen y mejoren, de acuerdo con muchas técnicas, con muchos instrumentos, con terapia manual y una serie de actividades y terapia que podemos aplicar. Ahora tenemos que enfocarnos, relacionarnos a la función. La función está relacionada a lo que el paciente hace. No es lo mismo que nos venga un policía a que nos venga, como les mencionaba, a alguien que trabaja en administración o alguien que trabaja como atención al público, ¿de acuerdo? O alguien que trabaja haciendo movilidad como un taxista. No es lo mismo. Entonces nosotros tenemos que buscar la función. Si son pacientes que pasan todo el día sentados, si son pacientes que pasan todo el día caminando, ¿de acuerdo? Si son pacientes que pasan todo el día en actividad física, si son deportistas, ¿de acuerdo? Tenemos que ver eso también. Si son pacientes que todo el día pasan en posturas estáticas, como son los de las Fuerzas Armadas, los del Ejército, los de la Policía Nacional. Entonces tenemos que ver todos esos aspectos. ¿Por qué? Porque la columna es la principal gestora de que todo, las extremidades y también incluso la parte cefálica, trabajen y tengan una buena función. Entonces dentro del plan de tratamiento tenemos que tomar en cuenta mucho la actividad que hace el paciente. Si nosotros tenemos un paciente que es activo, que se traslada de un lugar a otro, que va de un lugar a otro, que mueve, utiliza mucho su cuerpo, tenemos que preparar una columna
dinámica, una columna que pueda el paciente ejercer movilidad y que pueda prevenir lesiones. Si nosotros tenemos pacientes que trabajan estáticamente, de acuerdo, que trabajan frente a un ordenador, tenemos que trabajar en mucho el tema de resistencia, el tema de capacidad de poder en ese espacio pequeño poder desarrollar actividades que puedan mantener lubricadas sus articulaciones, que puedan mantener con una mejor circulación sanguínea, que pueda tener un paciente con mejor liberación a nivel de sustancias en el sistema linfático, y también que sus nervios y todo su sistema nervioso pueda estar en buena condición en esa actividad. Entonces estamos hablando de una reeducación no solamente a nivel funcional, sino también de sus actividades que hace mi paciente. Espero entonces que empecemos nosotros a ver desde todas esas perspectivas, y lo principal, lo vuelvo a repetir, tenemos que tener pacientes que aprendan de fisioterapia, que aprendan lo que nosotros y cómo vemos el cuerpo. Nosotros valoramos mucho valoramos el cuerpo del paciente, y el paciente tiene que salir no solamente contento, sino también tiene que salir aprendiendo de que su cuerpo vale oro, que gracias a su cuerpo puede ejercer su profesión, que gracias a su cuerpo el paciente puede llevar una vida saludable con sus hijos o con su familia. Tenemos que hacerle entender que su cuerpo es algo que tiene que valorarlo día a día, y la columna vertebral es el eje principal de que todo su cuerpo tenga esa funcionalidad y esa capacidad de poder resistir y trabajar constantemente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora viene el seguimiento. El seguimiento es algo que nosotros realizamos después de haber pasado todo este proceso. Cuando hablamos del seguimiento de la columna vertebral, tenemos que nosotros tener un paciente funcional, un paciente que vuelve a hacer sus actividades, y nosotros desde la fisioterapia tenemos que buscar que siempre el paciente tenga una actividad relacionada a sus capacidades biomecánicas. Tenemos que tener un paciente con sus capacidades funcionales en relación a su cuerpo, a su talla, a su peso y a sus actividades que hace. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, cuando al paciente vamos a empezar a retomar sus actividades, tenga la profesión o tenga la ocupación que tenga el paciente, vamos a ver de que este paciente pueda hacer una serie de actividades, ¿de acuerdo? Incluso una serie de pruebas clínicas que el paciente va a realizar, y que nosotros durante el seguimiento tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que trabajar mucho la prevención. Y esa prevención se trabaja con actividades que están relacionadas a que nuestro cuerpo siempre esté funcional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos dar al paciente actividades y ejercicios terapéuticos que estén relacionados a su actividad, como pueden ser mover las extremidades, realizar rotaciones a nivel vertebral si es que el paciente ya puede realizarlos, ver el tema de que sus músculos siempre mantengan la actividad física, porque si yo siempre estoy en estático y no trabajo también el tema de rotación, entonces voy a empezar a tener problemas de rigidez, otra vez de estrés muscular. Entonces, el estrés muscular, la rigidez articular, los problemas articulares y también la pérdida de lubricación y también de líquido a nivel de los discos intervertebrales están relacionadas mucho al estrés físico que pasa el paciente, y también al estrés a nivel emocional y mental. Entonces, desde ya vamos a trabajar todos esos aspectos que tenemos que tomar en cuenta para que nuestro paciente mantenga una vida saludable, una vida física y emocional saludable. Y eso quiere decir que el paciente tiene que visitar al fisioterapeuta en tiempos que el paciente, incluso más, mientras más actividad tenga, más tengo que visitar a mi fisioterapeuta para hacer un seguimiento y mantener este cuerpo saludable. Entonces, todo el seguimiento que hagamos con los pacientes tenemos que llevarlo también nosotros escrito, tenemos que llevarlo en nuestras historiales clínicos de fisioterapia, para que los pacientes sepan el valor que le están dando a su cuerpo. Así como cuidamos nuestros dientes, así como cuidamos nuestra salud, nuestra alimentación, el paciente debe cuidar su cuerpo, y es algo que es nuestra tarea de poder llevar una educación a cada paciente. ¿De acuerdo? Muy bien.
Entonces, el día de hoy hablamos de cómo debemos ver al paciente en las patologías de la columna vertebral. Muchas cosas de las que vemos no están plasmadas en un libro, lo vemos a diario porque convivimos con los pacientes. Los síntomas lo trae el paciente, los problemas lo trae el paciente y nosotros tenemos que ser un libro abierto para poder recoger toda esa información y clasificarlo y poder darle y proponer soluciones a nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Entonces me ha gustado compartir este momento con ustedes, compartir un poco de cómo vemos a los pacientes y que ustedes también puedan aportar y dar conocimiento a nuestros pacientes. Seguimos nosotros buscando llevarles información. Vamos a ver lo del tema del grupo. Antes de despedirnos, espero haberles ayudado. Muy bien, para terminar, queremos comunicarles que vamos a hacer el grupo nuevamente. Estén atentos por favor a la página, compartan la información que tenemos, pueden mandar este video a sus pacientes para que entiendan que nosotros los vemos y los queremos mucho como seres individuales, como mundos individuales, y que nosotros siempre vamos a proponer soluciones para ellos y los vamos a ver como un todo, y que queremos que entiendan que la salud no es un juego. Queremos que entiendan que la fisioterapia no es solamente un masaje, no es solamente un ejercicio, no es solamente una prueba clínica. Es más que eso. La fisioterapia vuelve a darle vida y función a ese cuerpo y también a sus emociones, sueños y metas que tenga el paciente. Estoy agradecido por su tiempo, estamos agradecidos, ya somos más de 5,000 seguidores, esperamos seguir creciendo para ustedes. Vamos a seguir con estas jornadas. Comenten a sus colegas, si son estudiantes, conversen con sus compañeros, únanse a nosotros para que puedan ver cómo es que nosotros ya estamos implementando nuevas formas de ver en la fisioterapia. Tenemos una filosofía que va de la mano con cómo se siente el paciente y cómo nosotros sentimos con él cada dolencia. Estoy muy agradecido, nos vemos el día de mañana en otra transmisión a las 8 de la noche. Algunos minutitos pasan a veces porque tenemos muchas reuniones detrás, estamos tratando de responder todas sus consultas, también de nuestros pacientes. Entonces les voy a pedir siempre paciencia, paciencia. Estamos orando por los pacientes, somos personas cristianas que amamos mucho a Dios y que también vamos de la mano con Él, y gracias a Él también podemos restaurar la vida de los pacientes. Les damos gracias, les mandamos mucha bendición, oramos mucho por todos ustedes y por los que están por venir, porque estamos seguros que van a venir más profesionales. Muchas bendiciones, espero haberles aportado un granito de arena a sus conocimientos. Los quiero mucho, todo el equipo de terapia física AQP, el equipo del Team Therapy Carlos Rojas, los queremos. Un abrazo fuerte, descansen, mañana tenemos un día grandioso y nos vemos mañana en la noche. Un abrazo a todos. Bendiciones. You're a beautiful sight in the summer.